Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor nuevamente a nuestro Padre, porque hoy tenemos el privilegio de encontrarnos por esta pantalla, porque hoy el Señor tiene una palabra para tu vida, sé que va a ser de mucha enseñanza y edificación, y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome a transmitirla y que fluya su Espíritu sobre mí para hablar como Él desee. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema que dice evitando el peligro. Yo quiero el día de hoy llevarte a tres ejemplos sobre evitar personas que evitaron el peligro. Pero ante todo, quiero hacerte entender esta parte, que hay cosas y hay momentos que literalmente Dios nos protege, nos cuida, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y es alejarnos para nosotros cuidarnos también, porque a veces hay personas que le dicen, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, esto, pero tú tienes que evitar el peligro, tú tienes que evitar de ir a ese lugar, tú tienes que evitar de no meterte por ese lugar, tú tienes que evitar de no hacer eso, tú tienes que evitar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios hace su parte, pero tú haces la otra. Dios tiene todo el deseo de cuidarnos, de protegernos, de ayudarnos, de redimirnos, pero tú y yo nos corresponde es también hacer lo que Dios está haciendo. Es como que yo le diga a ti, métete por aquí y por aquí yo te voy a cuidar. Y tú vienes y te metes por este lado y sigues metiéndote como masoquista por este lado. Tengo toda la intención de cuidarte, de protegerte, pero no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo que es por este lado, que no es en este lado. Y en este lado tienes peligro, en este lado tienes peligro de caer, de fracasar, de dañarte, de destruirte y literalmente no fui yo la que realmente en ese momento no pudo extenderte o ayudarte para evitarte el peligro, sino fuiste tú que aún sabiendo que había peligro en ese lugar, te metiste en ese lugar sabiendo que había un lugar de restauración, de que te iban a cubrir, que te iban a ayudar, que te iban a extender la mano, que te iban a guardar, que te iban a proteger. Entonces eso pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, guárdame, protégeme, cuídame, que no me pase nada malo, que esto, que lo otro. Pero no sabemos qué estamos pidiendo, porque le estamos pidiendo, Dios pone su parte, pero tú te metes en el peligro. Y es importante que tú entiendas el día de hoy que te corresponde a ti evitar el peligro, ¿ok? Para que Dios haga lo demás. Y quiero poner el primer ejemplo, ya lo sabemos, el de Elías. Cuando vino la persecución de Jezabel, te das cuenta que él evita el peligro. Él sabía que él era profeta. Él sabía en ese momento, y no lo vamos a llamar cobarde, no, porque literalmente no fue cobarde, fue astuto. Y la palabra de Dios nos dice que seamos manso como la paloma, perdón, que seamos manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Entonces yo no le llamaría cobardía de Elías, yo le llamaría que fue astuto porque su vida estaba en peligro en ese momento. ¿Por qué, Migdeli? Porque Jezabel lo estaba persiguiendo y había una amenaza de muerte. Ella lo había amenazado para matarlo. Ella sabía en ese momento y que si ella encontraba a Elías, ella quería complacerse ella misma con toda la satisfacción que esta mujer tenía diabólicamente de matar a los ungidos, a los profetas de Dios. Pero nos damos cuenta que él fue astuto y él corre y se va y Dios lo cubre y Dios lo protege y sobre todo lo guarda. Entonces ahí nos damos cuenta que él evitó el peligro sabiendo que era profeta, sabiendo que tenía a Dios cerca, sabía que tenía la voz de Dios y que era un hombre ungido y que realmente era una persona que Dios amaba, pero él evitó el peligro. En pocas palabras, él evitó en ese momento su propia caída, Miguel, pero era un hombre de Dios. ¿Cómo iba a hacerle ella eso si realmente este hombre tenía un llamado? Sí, pero él cuidó el llamado. Y es lo que Dios realmente necesita hacerte entender el día de hoy. Tú tienes que cuidar tu llamado, tú tienes que cuidar tu propósito, tú tienes que cuidar lo que tú eres, tú tienes que cuidar tu testimonio, tú tienes que cuidar. Si hablamos de evitar el peligro, podemos hablar del evitando el peligro
de la caída, para que realmente no te salgas de los caminos de Dios, evitando un peligro de que realmente te metas en lugares que no debes de ser, evitando el peligro de muchas cosas que tú sabes que en esos lugares, en ese sitio, en esa casa, en cualquier lugar que hoy Dios te está hablando y te está diciendo, evita el peligro. Evita el peligro en tu vida, en cualquier área que tú sepas que estás peligrando. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Primeras de Reyes 19:3. Se lee la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Date cuenta que él deja a su criado y se mueve y se va, porque el que estaba en peligro es él. Y es importante que tú entiendas que muchas veces vamos a tener que dejar los criados. Esos criados representan gente que nos ama y que gente que nos extiende la mano, gente que muchas veces camina con nosotros para arriba y para abajo, pero hay momentos donde nosotros tenemos que huir, salir, movernos, quitarnos de esos lugares que tú sabes que tú y yo estamos siendo perseguidos por las tinieblas, estamos siendo perseguidos por amenazas de búsqueda de las tinieblas. Entonces date cuenta que Jezabel estaba en ese momento bajo presión hacia la vida de Elías. Date cuenta que ella le había dado una palabra de amenaza, una palabra que si lo encontraba lo mataba, como ella había hecho con los demás profetas, como lo que ella quería satisfacer su maldad. Y yo quiero el día de hoy que tú ahorita mismo, con esta palabra que el Señor te está dando, tú entiendas quién es Jezabel. Jezabel representa esa persona que realmente puede estar llevando a cabo tu propósito, tu llamado a peligro. Jezabel representa ese lugar, esa amiga, ese lugar de discoteca, ese cigarro, una mujer de tentación, un hombre de tentación. Jezabel representa todo lo que te quieren, todo lo que, Jezabel representa el que quiere matar el propósito y el llamado tuyo en tu vida. Y que realmente realmente lo expone y que quiere darle con todo a tu vida. Entonces yo necesito que tú huyas de ese lugar de parte de Dios. Date cuenta que dice, viendo el peligro. Como por ejemplo, tú estás viendo, vas caminando, vas a un lugar y dice, por ejemplo, en una obra que estén haciendo de construcción, ponen la cinta amarilla con azul y dice peligro, no pasar. ¿Por qué? Porque hay una obra, te puede caer algo, que pueda pasar ahí contigo, y uno evita el peligro y lo que uno menos piensa es pasar y meterse por ese lugar. ¿Por qué? Porque hay peligro. Asimismo, tienes que entender en tu vida que hay lugares, hay sitios, hay cosas que son peligrosas, que están para acabarte y para matar el llamado que tú portas. Aquí nos damos cuenta que el hombre de Dios tenía una relación profunda, hermosa con Dios. Pero aquí no vemos que Dios le dice, hay peligro, muévete, muévete para allá, te quieren matar. No, él está viendo el peligro y él mismo lo está evitando. Y esa es la parte que yo quiero hacerte entender, que hay una parte donde realmente te corresponde a ti y una parte Dios hace el resto, porque cuando Él llega en ese desierto, ahí literalmente Dios lo cubre, lo protege, le manda la comida con los cuervos. O sea, vemos la protección divina de parte de Dios, pero primero el que actuó fue Elías, y es lo que yo necesito que tú entiendas. Si tú sabes que hay lugares que literalmente están detrás de tu llamado, de tu propósito, de lo que estás haciendo de parte de Dios, y se levanta esa Jezabel, lo mejor que tú puedes hacer es huir y correr de ese lugar. No es cobardía, es cuidar y proteger lo que tú portas y lo que tú eres en Dios, ¿ok? Otra persona que podemos hablar, y me llamó mucho la atención, porque si hay alguien que literalmente, así como Jesús, que ya también vamos a ponerlo en ejemplo, que sería uno de los mejores ejemplos, pero quiero primero comenzar con Moisés. Si hay alguien que fue muy astuta, como la serpiente, prudente en ese momento con la vida de Moisés, fue su mamá. Ella vio que su hijo estaba en peligro.
Y ella, en lugar de dejarlo en casa, ella lo agarró, lo envolvió y lo lanzó al río, porque ella sabía que el río estaba más seguro para la vida de Moisés que en su propia casa, por la persecución en ese momento que estaban haciendo con los niños varones. Vemos aquí que esta mujer llamada Jocabé, ella literalmente nos enseña la palabra que fue muy astuta y vio el peligro, y viendo el peligro de la persecución para proteger y cuidar a Moisés, lo lanza al río. Y valió la pena, claro que valió la pena, porque literalmente todo obró mejor y mejor para la vida de Moisés y a favor de ella. Después su hijo llega a su casa, pero legal. Después su hijo, date cuenta que salió ilegal, pero después llega legal. Porque cuando lo toma, lo agarra la hija de Faraón, en ese momento ella literalmente se iba a quedar con el niño. Está la hermana de Moisés, busca a su mamá para que buscaran una mujer hebrea que cuidara al niño, y ella se lo da. Y en ese momento le dice, cuídamelo, yo te daré, yo te ayudaré, yo te pagaré, qué sé yo, todo lo que le ofreció por cuidarle al niño. Ya Moisés estaba legal, ya no estaba ilegal. A la hora que quisieran venir a la casa de esta mujer, dirá, ¿qué? Pregúntenle a ella, porque ella fue la que me dio el niño. Entonces ya estaba legal. Y es importante que nosotros veamos lo prudente, lo sabia que fue esta mujer con la vida de Moisés. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ser prudente, ser astutos a la hora de nosotros entender que nuestro propósito, tu llamado, está en peligro. La otra parte es cuando Moisés crece. Me llamó mucho la atención esta partecita. Es un poco diferente porque aquí aparentemente Moisés hace algo malo. Cuando Moisés ve aquella discordia, mata a aquel muchacho, lo pone entre la tierra para que nadie lo vea, supuestamente. Después lo ven dos muchachos cuando él se mete en la pelea, y uno de ellos le dice que qué hace reclamándole si él realmente también había cometido un error, había matado a un hombre. Entonces cuando él hace eso, literalmente Moisés tiene miedo. Viendo el peligro, Moisés huyó y se fue. Y cuando Moisés se fue, fue para cuidarse y protegerse. Y aparentemente él hizo algo malo, sí, pero lo que me llama la atención es que cuando Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza, Dios no le saca en ese momento aquel muerto a Moisés. No le dice, tú mataste, tú esto. Le dice, quita tu calzado, que esta es tierra santa. Me imagino que en ese momento le está diciendo, quita tu inmundicia, quita todo lo, arrepiéntete, qué sé yo, porque en ese momento era la tierra santa donde estaba la presencia de Dios, ¿ok? Ahí me doy cuenta que Dios le perdona todo y lo limpia para comenzar la nueva historia del llamado, del propósito que cargaba Moisés. Sí, pero una de las cosas que me llama la atención es que Moisés no regresa hasta él no darse cuenta que todos sus enemigos estuvieran muertos, para poder él llegar al lugar donde su vida peligraba. Y una de las cosas que me llama la atención es que Dios llega en el tiempo preciso a llamar y a darle el propósito a Moisés. Y dice la palabra que cuando Moisés, vamos para el Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Él huye porque realmente su vida estaba en peligro, porque ya habían descubierto de que él había matado a un hombre. Él se va, él procura en ese momento huir. Y aquí vemos como que no estoy enseñando cobardía, porque uno tiene que enfrentar los problemas, pero lo que quiero es poner el ángulo de la manera de que Dios me puso en mi corazón a través de la palabra, como Moisés, viendo el peligro, huye, viendo en ese momento el peligro de su vida. Él huye, pero después él regresa. Cuando él regresa, ya todos sus enemigos estaban muertos. Vamos a leerlo por aquí. No, esto no está en este lado. Pero dice la palabra
Sí, lo que pasa es que no lo tengo ahorita aquí, pero dice la palabra, lo puedes buscar, lo puedes leer. Dice la palabra que cuando eh, Moisés regresa ya sus enemigos habían muerto. Es importante que nosotros aprendamos el evitar el peligro, el saber dónde son los lugares de peligro, cuáles son los lugares que literalmente se ponen vulnerables para querer dañar y para matar lo que tú portas, lo que tú cargas de parte de Dios y que realmente tú sabes que esos lugares son peligrosos para ti. Muchas veces hay personas que le dicen, Señor, líbrame de tentación, líbrame de esto, líbrame de lo otro. Dios te puede librar, Dios te puede dar dominio propio, Dios te puede dar la fortaleza, pero tú tienes que ceder a ese dominio, tú tienes que ceder a esa fortaleza, tú tienes que ceder a eso que le estás pidiendo a Dios, a la hora de Dios ponerte el querer como el hacer en tu corazón. Vamos Juan 7 del 1 al 9 y voy a poner en ejemplo a Jesús. Y me llamaba mucho la atención porque literalmente, si hay alguien que pudo vivir lo que fue la persecución, fue Jesús, porque él literal tenía un llamado, venía con un propósito, pero él sabía que tenía un tiempo determinado aquí en la tierra y nadie podía saber, él se escondía, nadie podía entender su llamado, nadie podía entender, no todo el mundo podía comprender que él era Jesús, él era el Mesías, porque literalmente lo iban a querer llamar o posicionar y él estaba evitando algo que no llevaba su llamado, que no llevaba su propósito en la tierra. Él tenía que llegar a esa cruz para pagar todo lo que realmente es el pecado hoy en día. Pero yo quiero llevarte a cabo con esta palabra en Juan 7, del 1 al 9, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Mira, a mí me gustó mucho esta parte, porque si tú te das cuenta, Jesús cuando hacía un milagro, cuando sanaba, hacía alguna manifestación de su poder, Jesús siempre decía, no digas nada, no siempre, perdón, pero mayormente siempre decía, no digan nada. No digan nada, porque Jesús sabía que la fama se iba a extender y que la gente se iba a dar cuenta y quién es este hombre, iban a quedar maravillados y de dónde salió, quién es el papá, quién es esto. O sea, la gente iba a procurar saber de su vida, porque para curioso el ser humano. Entonces te das cuenta que en ese momento él se queda en Galilea porque en Judea estaba el peligro, él evita el peligro. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, nos enseña a nosotros lo que es evitar el peligro. Sabe que camina con el Padre, sabe que tiene una relación profunda con su Padre, sabe que literalmente el Padre podía cubrirlo, pero esto le correspondía a él, era cubrir, proteger lo que portaba aquí en la tierra. Entonces, eso si nos lo enseña Jesús, ¿cuánto no más tú y yo, que somos también hombres y mujeres de Dios, que lo amamos, que tenemos la voz de Dios cerca, que tenemos la protección del Omnipotente? Pero hay una parte que te corresponde a ti y es cuidar lo que porta, lo que eres y lo que Dios está haciendo contigo. Date cuenta que en ese momento dice la palabra que procuraban matarlo. Él sabía que no podía exponerse, porque si lo mataban, él interrumpía lo que Dios estaba haciendo.
Y tú necesitas entender que tú y yo somos responsables de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y nosotros tenemos que procurar de cuidar lo que Dios está haciendo con nuestra vida porque interrumpimos lo que Dios viene haciendo. Dañamos, destruimos lo que Dios está haciendo. Date cuenta que Jesús en ese momento le dice a sus hermanos, porque sus hermanos no creían. Sus hermanos estaban incrédulos, estaban ignorando lo que Dios estaba haciendo con él. Dudaban. Y así hay personas que tenemos nosotros alrededor. Hay personas que realmente están cerca, ven milagros, ven la mano de Dios sobre tu vida, ven cómo Dios te usa, ven cómo realmente, mira, cosas grandes, maravillosas de lo que Dios viene haciendo y siguen incrédulos, siguen dudando, muchas veces claudican. Entonces dice la palabra en ese momento que sus hermanos le dijo, pero ¿por qué no subes a Judea en lugar de estar escondiéndote? En lugar de esconderte, en lugar de estar escondido, porque si tú estás haciendo cosas grandes, porque lo haces en el secreto. Y date cuenta que él le dice que su hora no había llegado, que él no podía moverse a Judea, porque su hora no había llegado, que subieran ellos, que fueran a la fiesta ellos, que se movieran ellos, pero a él lo dejaban escondido. Mira lo que dice sus hermanos. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué dolor que muchas veces uno tenga que lidiar con personas que han visto el poder, las señales, los milagros que Dios viene haciendo con uno y aún siguen incrédulos, ignorando lo que Dios viene haciendo. Entonces, como hay personas que realmente que te rodean y que no van a creer y que van a claudicar y que están literalmente dudando de lo que tú portas, yo necesito que tú entiendas esta parte. Te corresponde a ti cuidar lo que portas en Dios. Te corresponde a ti valorar y proteger con toda tu fuerza lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha puesto en tu vida. Date cuenta que Jesús le dijo en ese momento, no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero más a mí me aborrece, porque yo testifico de él. Y es la parte donde nosotros tenemos que entender que nuestro llamado, nuestro propósito, las cosas que Dios viene haciendo en tu vida, muchas veces por eso te van a aborrecer, te van a rechazar, no te van a querer, se van a burlar y muchas cosas más. Pero tú tienes que tener tanta identidad y tanta la convicción a quien tú le sirves, al punto que tienes que estar tan parado, tan firme como Jesús. Parado como Jesús, que no te mueva nada de lo que digan, de lo que hable, lo que se burle, lo que se levante, sino de lo contrario, tener la convicción para dónde vas. Por eso es importante saber la visión, la misión que tú cargas de parte de Dios, la visión y la misión que tú cargas en esta tierra. Porque si tú sabes cuál es el propósito, el llamado de lo que Dios ya te ha dado de revelación, usted va a cuidar eso como sea. Y por encima de todo, usted va a entender todo, porque usted va a saber por qué son los ataques, porque usted tiene un llamado. Jesús tenía un llamado. Él sabía cuánto era el tiempo, el momento. Si hay alguien que nos enseña a caminar sobre los tiempos y entendiendo los tiempos, es Jesús. Porque él sabía que no era el tiempo de ir a la cruz y que las personas todavía lo conocieran, porque literalmente la fama se iba a extender y las personas podían ser piedra de tropiezo a lo que él cargaba. Él mismo se levantó a ser vigilante de su llamado, de protegerlo, de cuidarlo. Él mismo sabía de no meterse a donde no podía. ¿Por qué? Porque él tenía que cuidar. Tú y yo tenemos esa parte de cuidar y meternos donde tú sabes que peligra lo que tú portas de parte de Dios. Entonces yo quiero que el día de hoy aprendamos de Jesús. Porque Jesús tenía en ese momento una vocecita que lo estaba llevando o insinuando a ser piedra de tropiezo de su llamado. Y eran cerca, personas cerca, sus propios hermanos. Sus hermanos le están diciendo, pero muévete, vete a Judea, salte de aquí.
Tú te estás escondiendo. Si estás haciendo estas obras, ¿por qué no las muestras al mundo? El mundo tiene que exponer, el mundo tiene que ver lo que tú estás exponiendo, lo que tú estás haciendo, los milagros, las señales. La gente tiene que conocer lo que tú estás haciendo, porque ¿para qué hacerlo en el secreto si estás haciendo cosas grandes? Y ahí es cuando él le hace entender que no era su tiempo, que no era su momento. Y es lo que tú necesitas entender. Estás viendo el peligro, evítalo, evítalo, evítalo. Corre como Elías. Date cuenta que a José también le tocó correr. Y en ese momento José le tocó correr de la tentación. No fue del peligro de que lo mataran, sino en ese momento del peligro del mismo matarse, en ese momento con el pecado. Y yo necesito que tú corras como José, que corras de la fornicación, que corras del adulterio, que corras del chisme, que corras de la hipocresía, que corras del ego, que corras de la altivez, que corras de la arrogancia, que corras de la división, que corras de la contienda, de la amargura, de todo lo que te lleva a perder y a dañar y a destruir tu llamado aquí en la tierra de los vivientes. José corrió pero de una manera distinta. Le tocó cuidar lo que él cargaba y fue su santidad para consagrarse delante de la presencia de Dios. Ya que hay gente que necesita correr como José para seguir consagrado, para mantenerse consagrada, limpio ante la presencia de Dios. Corre de esos lugares que te hacen pecar. Corre de esos lugares que tú sabes que vas a caer. Corre, la palabra de Dios dice, mira que el que esté firme no caiga. Y yo necesito decirte a tu vida, corre para que no caigas de lo que ya Dios viene hablándote y diciéndote. Date cuenta aquí que Jesús se queda en Galilea. Y dice la palabra que era en Judea donde estaba el peligro, porque procuraban matarlo. Procuraban acabar con lo que él portaba. Él cargaba una protección muy divina. Él cargaba una protección muy grande. Dios estaba con Jesús en todos los sentidos. Era su hijo al que había mandado aquí en la tierra, sí. Pero él sabía que esa parte le correspondía a él. No porque Dios camina conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, Dios me cuida, sí, pero cuídate tú también. Protégete tú también. Cuida lo que tú portas. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida lo que Dios viene haciendo contigo. Porque hay una parte que te corresponde. Por más que Dios tenga la intención de muchas cosas con nosotros y de tener todo lo hermoso para nuestra vida, hay una parte que te corresponde a ti y a mí. Aquí no vemos a Dios diciéndole, Jesús, corre, Jesús, te van a matar, Jesús, esto no. El mismo Jesús entendió que era un lugar de peligro. Así que tú tienes que entender cuáles son esos lugares de peligros, que son lugares vulnerables que quieren dañar, destruir, matar lo que tú portas en Cristo Jesús. Todos los sentidos. Que si te estás guardando y estás consagrada para la presencia de Dios, huye de los lugares que te hacen perder la santidad. Si tú sabes que hay lugares que tú no debes de ir, ni siquiera lo mires. Ni siquiera mires esos lugares. Porque tú sabes que ahí literalmente vas a fracasar. Por ejemplo, vemos la mamá de Moisés. Vio el peligro en su propia casa. Esto sí está fuerte. El peligro no estaba afuera. El peligro estaba dentro. El peligro no estaba afuera. El peligro estaba dentro. ¿Por qué? Porque si revisaban la casa de la mamá de Moisés, a Moisés se lo llevaban y lo mataban. Entonces, en este caso, ella entendió y discernió dónde estaba mejor Moisés. El río, la casa no. Afuera de la casa está mejor que adentro de la casa. Mira, tú tienes que tener el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría para discernir, para actuar a la hora del peligro. A la hora del peligro. ¿Dónde está
peligrando mi vida, mi llamado, mi propósito, por dónde es, tengo que discernir, dame inteligencia, dame, Señor, en este momento prudencia, pero dame, Señor, dame, ayúdame, ¿cómo es que la cosa? Sí, por aquí no me meto, por la derecha tampoco, por la izquierda tampoco, ok, por aquí, porque necesitas cuidar y proteger lo que portas en Dios. Moisés por un momento cometió un error, sí, cometió un error, por defender, por querer ayudar, sí, huyó, sí, se fue, sí, pero no regresó hasta que estuviera seguro que sus enemigos ya estuvieran muertos. Porque si regresaba antes, el muerto iba a ser él. Yo necesito que tú entiendas esa parte. Yo no sé, pero Dios le está hablando aquí específicamente a alguien. Y es alguien que literalmente está como Elías. Escúchame bien. Es como a una persona que está como Elías, con miedo, con temor, con angustia, porque hay una Jezabel que ha procurado perseguirte. Pero yo quiero decirte el día de hoy, tú tienes un llamado grande, tú tienes un propósito grande. Dios está buscándote, Dios tiene rato llamándote, pero escúchame algo. Dios te dice, no te muevas no te muevas a donde te fuiste. Quédate allí, ni te atrevas a moverte, te dice Dios. Quédate allí. No te muevas, te dice el Señor, porque vas a dañar y vas a destruir lo que vino haciendo contigo. Aquí Dios le está dando una respuesta a un hombre. Específicamente puede ser, es un hombre. Y Dios me dice, no te muevas, quédate allá, no te muevas, porque vas a dañar y a destruir tu propia vida. Es lo que tengo que decir de parte de Dios. Evita el peligro.